presentador intenta humillarla en directo. Una empresaria negra responde con calma, y su réplica se convierte en el momento que nadie olvida. Eso fue exactamente lo que ocurrió la mañana en que Simone Jackson entró al plató más visto del país para hablar de su programa de mentoría. Lo que comenzó como una entrevista cordial, terminó siendo una lección pública sobre equidad, dignidad y poder de la palabra. El plató estaba en ebullición desde antes de que las cámaras arrancaran. Luces blancas que hacían pequeños diamantes en la audiencia, una banda que dejaba un pulso alegre en el ambiente, y la presentadora, Charlene Whittaker, acomodándose el micrófono con esa sonrisa que pretende neutralidad, pero que, cuando se mira bien, parecía buscar reacción. Simone atravesó el escenario con paso firme. Llevaba un abrigo azul oscuro que le daba sobriedad, y una coleta baja que le mantenía la frente despejada. No venía en busca de polémica. Venía a contar cómo, a base de trabajo y paciencia, había ayudado a que decenas de jóvenes emprendedoras negras encontraran cursos, financiación y redes de apoyo cuando nadie las escuchaba. Antes de que la conversación tomara su giro, Simone relató el origen del proyecto. Una noche fría, un local cedido por una iglesia, mesas con folios y café barato, y mujeres que llegaban con ideas tímidas y sueños enormes. Habló de la primera reunión, de la primera beca conseguida gracias a una campaña de micromecenazgo, de Aaliyah, una chica que había llegado con 2 trabajos y una libreta llena de bocetos de bolsos. Contó con voz serena las dificultades de arrancar. La necesidad de que las oportunidades vayan dirigidas a quienes parten de una desventaja real, y sobre todo, la urgencia de que la comunidad se organice para crear capacidad propia. Sus palabras eran limpias, directas. Nadie esperaba que ese relato terminara convertido en un momento decisivo. Si esta historia te interesa, compártela con alguien que valore la justicia y el emprendimiento. La entrevista comenzó con el tono habitual, pero pronto las preguntas de Charlene se volvieron otra cosa. No eran solo curiosidad periodística, tenían filo, estaban diseñadas para minar. Fue un engranaje sutil, primero una ceja levantada, después un ¿no crees que cuando se pronuncia así, contiene una condena? Charlene formuló las preguntas con una mezcla de condescendencia y teatralidad. No acusaba con insultos, sino con dudas sembradas. Simone, ¿no te preocupa que estas ayudas creen dependencia? ¿Por qué centrarse solo en jóvenes negras si el problema afecta a todos? ¿No sería mejor trabajar por oportunidades generales en lugar de programas específicos? Esa es la forma en que muchas veces se cuela el desprecio, disfrazado de preocupación universal, como si las soluciones neutrales bastaran cuando en la práctica no alcanzan a las que están más atrás. Entre el público hubo un murmullo. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño. Simone, sin prisa, respiró y empezó a responder con un lenguaje que no buscó la confrontación gratuita, sino iluminar la lógica detrás de sus decisiones. Imagina que hay un incendio en un bloque, y que los bomberos llegan con la misma cantidad de mangueras para cada casa, dijo. Si todas las casas son iguales, perfecto. Pero cuando algunas tienen puertas cerradas, ventanas rotas y árboles quemando al lado, decir solamente vamos a dar una manguera a cada casa, no apaga todos los fuegos. La metáfora caló porque iba al punto. Equidad no es lo mismo que igualdad. Simone explicó que su trabajo no era repartir el mismo recurso a todos de forma indiferente, sino reconocer dónde las necesidades eran más urgentes y actuar para nivelar el terreno. Charlene intentó girar la conversación. Pero ¿quién decide cuáles son las prioridades? ¿No corres el riesgo de separar a la sociedad en compartimentos? La pregunta venía con tono de tribunal. Simone respondió con otra imagen. No estamos cosiendo la sociedad con lazos para atar a nadie. Los lazos a los que me refiero son herramientas que permiten caminar. No concebimos esto como apartar a nadie, sino como dar lazo y suela cuando las botas no llegan. Dicen que hay respuestas que hacen ruido en el silencio, y esta fue una de ellas. Al usar la metáfora de las botas, Simone puso en la mesa una escena que la audiencia pudo visualizar. Jóvenes con ideas, sin recursos, mirando escaparates donde las botas cuestan demasiado.
¿Quién fabricó las botas? ¿Por qué no están en los pies de quien las necesita?, preguntó ella. Y en ese instante la conversación dejó de ser hipotética. La pregunta no señalaba a una persona concreta. Señalaba un fallo del sistema, una cadena de decisiones y omisiones. Pero formulada con esa sencillez y contundencia, resonó como una verdad que no admitía la sonrisa condescendiente de la presentadora. Charlene recuperó la brújula del debate con una nueva ronda de preguntas tendenciosas. Hay quienes dicen que esto genera segregación, que al separar ayudas por identidad, estás perpetuando la diferencia. ¿Cómo respondes a eso?, dijo, como quien lanza una sonda para medir la reacción del público. Simone no cayó en la trampa de las emociones altas. Mantuvo la mirada y contestó con hechos y ejemplos humanos, evitando tecnicismos. Cuando hablamos de segregación, hablamos de soluciones que crean muros. Nuestro objetivo es lo contrario, levantar puentes. Si a una niña le dan recursos ahora, no la estamos separando. La empoderamos para que compita en igualdad de condiciones más adelante. Se trata de dar herramientas prácticas, formación, contactos, microcréditos. Eso no excluye a nadie. Exige que entendamos por qué muchas personas no pueden empezar en igualdad. En el estudio se percibía cómo la tensión subía, no por gritos, sino por un intercambio que exponía posiciones. La producción mostró corte a la audiencia. Algunas manos aplaudían, otras permanecían tensas. Un señor mayor en primera fila arrugó la frente. En las pausas, la música del programa intentaba rellenar el vacío, pero la cámara volvió rápido a Simone, y ahí fue cuando la presentadora intentó el golpe final. Una pregunta con doble filo que llevaba implícito todo un subtexto. Simone, perdona que insista. Si yo soy una empresaria que no tiene tiempo, que no soy parte de tu comunidad, ¿por qué tendría que invertir en este programa en lugar de hacerlo en algo que beneficie a todos por igual? La pregunta encierra muchas suposiciones. Que las oportunidades deben repartirse igual, sin mirar resultado, que la solidaridad no puede ser selectiva, y que, detrás, hay una idea de que las ayudas destinadas a minorías son un privilegio injustificado. Simone entendió el trasfondo y respondió con algo que ya se sentía como su estilo: claridad sin ostentación. Invertir no es una cuestión de afecto o exclusión, es una decisión estratégica. Cuando una empresa invierte en talento que está infrautilizado, no está haciendo caridad, está abriendo un nuevo mercado, creando capacidades, generando innovación. Si las jóvenes de mi programa consiguen formarse y montar negocios, crean empleo, pagan impuestos y aportan valor. La pregunta real no es por qué invertir en ellas, sino por qué hemos tardado tanto en ver ese potencial. Era una respuesta que desarmaba el prejuicio con lógica económica y visión social. Charlene intentó rebatir con otra maniobra. ¿No crees que contar estas historias en un programa tan grande puede precisamente polarizar? ¿No da pie a campañas en redes que simplifican y estereotipan? No era una solicitud de clarificación, era una acusación en segundo plano. Cuidado con las narrativas excesivas. Pero Simone volvió a su tono tranquilo. Puede polarizar, sí. Las redes reducen y amplifican al mismo tiempo, pero prefiero que se polarice sobre la necesidad de construir oportunidades a que se silencie. Además, siempre es mejor que la gente vea la realidad de esto a que siga ignorándola. Las narrativas importan, porque moldean inversión y políticas. Y entonces llegó el momento que cambió el ritmo de la entrevista. Simone, sin estridencias, formuló una pregunta que dejó a la presentadora sin el guión. Fue breve, medida y directa. Charlene, dígame, cuando en su barrio había una niña con talento pero sin recursos, ¿quién le puso las botas? La cámara amplió la toma. Se vio la boca de la presentadora formando una palabra que no salió. El silencio fue tan claro que se oyó el latido del plató. No era una acusación personal. Simone hablaba de sistemas, no de individuos. Pero la pregunta tenía una fuerza moral que desbordó la pose de neutrality. La presentadora titubeó. Buscó una respuesta que justificara la indiferencia y no la encontró. En el instante de ese silencio, el público reaccionó. No fue una ovación estridente inmediata. Fue un murmullo que se convirtió en aplauso.
Algunas personas se pusieron de pie, otras sollozaron apenas. La cámara recogió los ojos húmedos de una mujer joven en la segunda fila. Charlene, por un segundo, pareció no saber volver a su papel de juez imparcial. Intentó recomponer el tono, pero la ventaja ya no estaba de su lado. Simón, con una calma que sabía a estrategia, cerró el segmento con una invitación más que con un triunfo personal. No se trata de señalar culpables, dijo, sino de asumir responsabilidad colectiva. Podemos construir botas, lazos y circuitos de apoyo si elegimos hacerlo. Cuando la publicidad cortó y las luces bajaron, el clip se empezó a mover en las redes con velocidad. Lo que para el plató había sido un pulso de 10 minutos, para millones, fue un momento condensado. La pregunta sobre las botas se convirtió en frase viral. Personas en sus hogares compartían la escena en sus historias, al mismo tiempo que influencers subían pequeños extractos con subtítulos. Una figura pública influyente retuiteó el fragmento con una breve nota. Esto lo explica todo. No diremos nombres, porque la fuerza del suceso no venía de un nombre en particular, sino del eco que generó. El efecto en línea fue una mezcla de apoyo, análisis y controversia. Hubo quien elogió la calma y la claridad de Simón, quien destacó la valentía de enfrentar preguntas con subtexto racista sin caer en el enfrentamiento personal. Hubo también quien intentó desviar la conversación hacia el espectáculo del plató, o quien afirmó que la presentadora solo hacía preguntas legítimas. En el centro de la polémica estaba la misma cuestión que Simón había expuesto: equidad frente a igualdad. Los clips cortos, con subtítulos y la metáfora de las botas, se compartieron con comentarios que iban desde la admiración hasta la reflexión política. En el camerino, mientras su teléfono no dejaba de sonar con notificaciones, Simón sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que viralidad puede ser gasolina, y también fuego descontrolado. Llegaron mensajes de agradecimiento de muchas jóvenes, testimonios breves que hablaban de becas que permitieron empezar estudios, de talleres que cambiaron la vida, de Aaliyah, de historias parecidas que esperaban una ventana. Llegaron también mensajes ásperos, con críticas y acusaciones de oportunismo. Parte del ecosistema mediático funciona así, polarizando cualquier gesto que toque temas raciales. Simón leyó todo, cerró el móvil un rato, y volvió a mirar la lista de correos, solicitudes de colaboración, propuestas de entrevistas, gente ofreciendo transporte para las participantes, microdonaciones que por la tarde aumentaron más de lo habitual. Esa misma tarde, el fragmento editado por el programa salió en bucle en diferentes plataformas. Comentarios políticos y periodísticos se multiplicaron. Se discutió la naturaleza de la pregunta de Charlene, la responsabilidad de los medios al construir debates y, sobre todo, el poder de respuestas claras que ponen nombre a las cosas. En los feeds se vieron frases como «equidad en acción» y la pregunta que desmonta la trampa. La metáfora de las botas había entrado en el lenguaje del día. Algunos la usaban para hablar de México, otros de barrios en las periferias europeas, otros para relatar la experiencia de estudiantes que, por falta de recursos, nunca pudieron inscribirse en cursos. En los días siguientes, Simón no celebró la viralidad como si fuese un trofeo personal. Volvió a su ciudad, a la sede del programa, donde las paredes conservaban pósters con letras hechas por las propias jóvenes. Allí la esperaban a Aaliyah y otras chicas, que llegaron con abrazos y preguntas sobre qué significaba todo aquello para la continuidad del proyecto. Una de las muchachas, con la voz quebrada, dijo: «Vi el clip millones de veces, me sentí vista». Aaliyah, que ya empezaba a llevar su propio negocio artesanal, le entregó un sobre con una nota. «Para las botas», bromeó, y el gesto hizo que todos rieran con alivio. No todo fue sencillo. El equipo de Simón tuvo que enfrentar la avalancha de solicitudes, organizar prioridades, responder a donaciones y garantizar que el dinero se invirtiera de forma responsable. Subieron pequeñas cifras a cuentas dedicadas. Otras propuestas vinieron en forma de voluntariado y mentoría profesional. Simón celebró cada colaboración, pero dejó claro que la prioridad no era crecer de forma desordenada, sino mantener la calidad del apoyo.
No quiero que esto sea una reacción de rapiña, decía a su equipo. Si la visibilidad nos trae recursos, perfecto, pero los debemos usar con cabeza. Cada euro que entre debe generar oportunidades reales y sostenibles. En una reunión con las beneficiarias, Simón habló de la responsabilidad que implica la visibilidad. Les explicó que una campaña viral no soluciona la inequidad estructural, pero sí puede amplificar la voz necesaria para que actores con poder, empresas, fundaciones, administraciones, se fijen en realidades antes invisibles. Nuestra misión sigue siendo formativa y práctica, dijo. Tenemos que preparar proyectos que se sostengan, conexiones con mercados, y una red de apoyo que incluya asesoría legal, contabilidad y logística. Aliyah, que había pasado años dibujando diseños en el borde de las facturas, ahora podía soñar en serio. Gracias a la atención pública, llegó una propuesta para vender algunas piezas en una plataforma local y otra para exponer en una feria de artesanía. No era la solución a todos los problemas de su barrio, pero era una puerta más abierta. La comunidad celebró con una pequeña fiesta, mesas con comida casera, música, y una pizarra donde se apuntaron nuevas ideas de cursos. Simón se sentó a observar. No había brillo mediático, solo gente de carne y hueso que compartía ilusiones. Ese era para ella el verdadero triunfo. Mientras tanto, el debate público seguía. Algunos analistas hablaron de responsabilidad periodística, sobre cómo las preguntas pueden reforzar prejuicios aún sin decir un insulto. Otros destacaron la estrategia retórica de Simón, su habilidad para convertir preguntas sesgadas en lecciones de sentido común. Charlene emitió una declaración oficial semanas después, en la que explicó que sus preguntas provenían de una preocupación genuina sobre la eficacia de programas sociales, y que no buscaba denigrar a nadie. La declaración no satisfizo a todos. Hubo quien la consideró una disculpa tibia, y quien la vio como una aclaración adecuada. En cualquier caso, la conversación ya no giraba solo en torno a una presentadora y una invitada. Giraba en torno a por qué algunas voces fueron sistemáticamente ignoradas, y qué hay que hacer para cambiarlo. La experiencia dejó lecciones prácticas. Primero, que la palabra, bien usada, puede detener un guión preconcebido. No fue la agresividad lo que ganó la atención, sino la pregunta que hizo ver un agujero en la lógica que mantenía las desigualdades. Segundo, que la visibilidad mediática debe ser gestionada con prudencia para que los recursos que lleguen se traduzcan en resultados. Tercero, que las metáforas, bomberos, botas, lazos, no son frivolidades retóricas, sino herramientas para que la gente entienda problemas complejos. Simón continuó su trabajo con más ojos puestos en su dirección, pero también con más aliados. Llegaron colaboraciones con empresas que ofrecieron mentoría profesional y talleres de formación que ampliaron su capacidad. No todo fue victoria. Algunas solicitudes de proyectos se quedaron sin respuesta por falta de recursos, y algunas voces en redes intentaron convertir el episodio en un espectáculo de polarización. Simón recibió críticas fundadas y las escuchó. Admitió públicamente que algunas áreas podían mejorar y que la estructura organizativa necesitaba escalado para sostener el crecimiento. No prometió milagros, prometió transparencia y compromiso. En una pequeña reunión con las jóvenes, Aliyah tomó la palabra con la naturalidad de quien ha vivido la transformación. Antes, pensaba que las puertas estaban cerradas porque no tenía la llave, dijo. Ahora veo que alguien puede traer la llave, pero también enseñarte a construir la tuya. Sus compañeras aplaudieron. Simón se quedó mirando la escena y pensó en la entrevista, en el momento del silencio que cambió el libreto mediático. No se creyó una heroína. Se vio como una herramienta, una que, usada con sentido, había ampliado el espacio para otras. Su respuesta en el plató no fue un triunfo personal, sino una forma de dejar claro algo esencial. La dignidad no se negocia, y las estrategias para incluir deben ser específicas si queremos igualdad real. Los días siguientes al episodio sirvieron para que varios actores pusieran en marcha ideas concretas. Una pequeña empresa ofreció a un grupo de beneficiarias asesoramiento legal gratis.
Un centro de formación propuso cursos intensivos con plazas destinadas a participantes del programa. Un grupo de voluntarios organizó logística para que las emprendedoras pudieran exponer en un mercado local. Nada de esto garantizaba un cambio estructural automático, pero sí ofrecía herramientas concretas que podían transformar trayectorias. Simón y su equipo se encargaron de priorizar y coordinar para que cada aporte tuviera un objetivo claro. A lo largo de todo el proceso, las redes siguieron siendo espejo y altavoz. Los clips de la entrevista se volvieron recursos educativos. Profesores y activistas los utilizaron en talleres para explicar equidad versus igualdad. La metáfora de las botas apareció en discursos y conferencias, y la frase que dejó en silencio al plató empezó a representar, en muchos lugares, la pregunta que obliga a mirar más allá de la superficie. Siempre hubo críticas. Algunas personas insistieron en que la viralidad se aprovechó de un conflicto armado por la prensa. Simón no las ignoró. Respondió con transparencia, explicando cómo se gestionaron las donaciones y estableciendo un código de funcionamiento para el programa. La historia de esa mañana sirve como espejo de un fenómeno más amplio. Muchas veces las preguntas con sesgo esconden un intento de mantener el statu quo. No hace falta usar lenguaje de odio para humillar. Basta con formular dudas que deslegitimen la urgencia de políticas dirigidas a quienes parten de desventaja. La respuesta de Simón mostró otro camino: no ceder al juego provocador, mantener la compostura, y con palabras claras y metáforas que la gente entiende, desmontar las falacias. Al final, lo que quedó no fue solo un clip viral ni un debate pasajero, sino la comunidad reforzada y un grupo de jóvenes que empezaban a ver posibilidades donde antes solo había muros. Simón continuó su labor con la misma humildad de siempre, pero con herramientas que antes no tenía. Redes de apoyo más sólidas, puentes con empresas y más atención pública. Lo que había comenzado como un intento de humillación se transformó en un impulso que amplificó la voz de quienes necesitaban ser escuchadas. Si quieres apoyar proyectos como el de Simón, informarte o colaborar con iniciativas que crean oportunidades para jóvenes emprendedoras, visita la web del programa para conocer cómo sumar tu tiempo o recursos. La mañana en que el presentador intentó humillarla, terminó siendo un recordatorio de que las palabras importan, que las preguntas con sesgo son formas sutiles de violencia, y que una respuesta bien pensada puede convertir un ataque en una plataforma para el cambio. Simón no buscó el protagonismo, buscó abrir puertas, y cuando las puertas se abrieron, se descubrió que había toda una fila de personas esperando entrar, con ganas de trabajar, crear y transformar. Esa es la verdadera victoria. No el aplauso pasajero, sino el paso firme de quienes, gracias a unas botas que por fin llegaron a sus manos, pueden avanzar.